Hola, mi nombre es Ricardo Báez y yo voy a hablar sobre la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Bueno, vamos a empezar con la cadena de transporte de electrones. Eh, bueno, en este caso, la mayoría de la energía liberada durante la oxidación de la glucosa es convertida a electrones que tienen alta energía. Estos electrones están contenidos en las coenzimas que ya están reducidas NADH y FADH2, y esa energía transitoriamente almacenada en estas coenzimas reducidas es convertida por una cadena de electrones. Y bueno, vamos a empezar con este subtemita. La oxidación de NADH y el FADH2 libera una cantidad significativa de energía. Durante la cadena de transporte de electrones, estos son liberados desde el NADH y el FADH2 y eventualmente transferidos al oxígeno formando moléculas de agua. En el caso de NADH, su delta-G es de menos 52,6 kilocalorías por mol. Y en el caso de FADH2, su delta-G es de menos 43,4 kilocalorías por mol. La conversión de un gramo de glucosa a CO2 a través de la vía glucolítica y el ciclo de Krebs produce 10 moléculas de NADH y 2 de FADH2. Y la oxidación de estas coenzimas reducidas tiene un delta G de menos 613 kilocalorías por mol. El desafío bioquímico enfrentado por la mitocondria es el de transferir la energía liberada por esta oxidación en la energía en el enlace fosfoanhídrido terminal en el ATP. Como aquí vemos, la energía necesaria para esta síntesis de ATP es de 7,3 kilocalorías por mol. Entonces, es muy grande la diferencia de 600, menos 613 a 7,3. Entonces, una sencilla de reacción de 1 a 1 que involucra la reducción de una molécula de coenzima y la síntesis de ATP puede ser excesivamente ineficiente, debido a que el delta G para la generación de ATP a partir de ADP y un grupo fosfato es sustancialmente menor que para la oxidación de la coenzima, y se perdería mucha energía como calor. Entonces, para recuperar esa energía eficazmente, las mitocondrias convierten la energía de la oxidación de la coenzima en una fuerza proton motriz, usando una serie de transportadores de electrones y lo que se llama la fuerza proton motriz para que pueda ser utilizada para generar suficiente ATP. Durante el transporte de electrones del NADH y el FADH2 al oxígeno, los protones de la matriz mitocondrial son bombeados a través de la membrana interna. Este bombeo eleva el pH de la matriz mitocondrial relativo al espacio intermembranal y el citosol, y también torna más negativa la matriz con respecto al espacio intermembranal. Eh, o sea, para entender más fácil, la energía liberada durante la oxidación del NADH y el FADH2 es almacenada tanto como un gradiente de concentración de protones como un gradiente eléctrico a través de la membrana. Y bueno, pues esto es lo que llamamos la fuerza proton motriz. La síntesis de ATP a partir de ADP y un grupo fosfato es conducida por la energía liberada por la transferencia de electrones a partir de NADH o FADH al oxígeno. Y esta es la principal fuente de ATP en las células no fotosintéticas aerobias. Y bueno, en esta pequeña imagen vemos que en un medio con NADH, pero sin oxígeno, pues la primera molécula pues, no se va a oxidar. Eh, pero ya cuando agregamos el oxígeno, el pH fuera de las mitocondrias comienza a disminuir debido a la oxidación de NADH. Ya cuando se agota el oxígeno, el exceso de protones regresa a la mitocondria y el pH regresa a su valor inicial. Lo mismo ocurre con FADH2, pero el pH disminuye más lentamente porque los electrones en el FADH tienen una menor energía potencial. Bueno, cada molécula de NADH libera dos electrones a la cadena de transporte de electrones. Y esos electrones reducen un átomo de oxígeno formando una molécula de agua. Cada cadena de transporte de electrones está compuesta por cuatro complejos multiproteína y pues estos complejos son responsables de la generación de la fuerza protomotriz. Cada uno de los complejos contiene diversos grupos prostéticos que participan en el proceso de mover electrones desde las moléculas donantes hasta las moléculas receptoras en reacciones de oxidación-reducción y son reacciones acopladas. Principalmente son tres. El primero es hemo y los citocromos. En este hay diversos tipos de hemo,
que es un grupo prostético que contiene hierro similar al que se encuentra en la hemoglobina y la mioglobina. Y estos grupos hemo se unen a los citocromos. Entonces, el flujo de electrones a través de los citocromos se produce por la oxidación y reducción del átomo de hierro en el centro de la molécula hemo. Y debido a que el anillo hemo en los citocromos consiste en átomos unidos por enlaces dobles y triples, pues permite que el electrón extra se distribuya en el citocromo para ser deslocalizado por todos los átomos de carbono y nitrógeno y así como en el ion de hierro. Y luego sigue el grupo de hierro-azufre. Eso consiste en átomos de hierro unidos a átomos de azufre inorgánico, como átomos de azufre en residuos de cisteína en una proteína, ¿no? Este es un ejemplo. Y bueno, la carga neta de cada átomo de hierro está entre +2 y +3, debido a que los electrones en sus orbitales más externos y el electrón extra que llegan a través de la cadena de transportadora de electrones están dispersados entre los átomos de hierro y se mueven rápidamente desde un átomo a otro. Y estos grupos aceptan y liberan solamente un átomo a la vez. Por último tenemos a la coenzima Q, que también se llama ubiquinona, y este es un transportador tanto de electrones como de protones. Esta coenzima puede aceptar un único electrón para formar una semiquinona, y la adición de un segundo electrón y dos protones pasa a ser una hidroubiquinona. Ahora vamos a ver los cuatro complejos, ya bien que componen la cadena de transporte de electrones. El primer complejo es el NADH coenzima Q-reductasa. El segundo es la succinato coenzima Q-reductasa. El complejo 3 es la coenzima QH2 citocromo C reductasa. Y el cuarto complejo es el citocromo C oxidasa. Bueno, los electrones de NADH fluyen desde el complejo 1 a través de coenzima Q, que pasa a ser coenzima QH2 hasta el complejo 3, y luego hasta la proteína soluble citocromo C hasta el complejo 4, y así reducir el oxígeno molecular. En el caso de NADH, el complejo 2 es saltado. Por otro lado, en el caso de DFADH2, los electrones fluyen desde el complejo 2 a través de coenzima Q y coenzima QH2 hasta el complejo 3 y luego hasta la proteína soluble citocromo C hasta el complejo 4. De esta manera, hace reducir el oxígeno molecular y pues en este caso el complejo 1 es el que se salta. Ahora sí vamos a ver cómo funciona cada uno de esos complejos. En el complejo 1 los electrones son transferidos desde el NADH hasta la coenzima Q por la NADH coenzima Q-reductasa. Ya el NAD+ es exclusivamente un transportador de dos electrones, entonces acepta o libera un par de electrones simultáneamente. Los electrones liberados por NADH primero fluyen hacia el FMN, que es sabina mononucleótido, el cual acepta dos electrones, pero nada más uno a la vez. Y bueno, mucha de esta energía eh, que se produce en esta reacción se utiliza para transportar cuatro protones a través de la membrana interna por cada molécula de NADH oxidada. Entonces, son cuatro protones los que salen al espacio intermembrana y otros dos protones que se pegan a la coenzima Q para pasar a ser coenzima QH2. En el caso del complejo 2, bueno, este está compuesto por la succinato deshidrogenasa. Algo interesante es que esta enzima también participa en el ciclo de Krebs y es la que genera FADH2. Entonces, pues de esta manera es como estas dos vías se unen. Los dos electrones liberados en la conversión de succinato a fumarato son transferidos primero a FAD y luego a los grupos de hierro azufre y finalmente a la coenzima Q. En este caso, este complejo no transporta protones a través de la membrana, entonces este complejo no ayuda a la generación de la fuerza proton motriz. Continuamos con el complejo 3, que es coenzima QH2 citocromo C reductasa. En este caso, ya una coenzima QH2 generada ya sea por el complejo 1 o por el complejo 2 dona dos electrones a la coenzima QH citocromo C reductasa, generando coenzima Q ya oxidada y libera al interior del espacio intermembrana dos protones.
Entonces, esta ya genera fuerza protomotriz. En este caso, la delta G es lo suficientemente negativa como para transportar dos protones, además de los procedentes de la coenzima QH2. Entonces, se traspasan otros dos protones al espacio intermembrana por cada par de electrones transferidos. En este complejo 3 se da algo que se llama el ciclo Q, que es cuando se transfieren cuatro protones a través de la membrana por cada par de electrones transportados a través de este complejo. Estos cuatro protones son aquellos transportados sobre dos moléculas de coenzima QH2 que son convertidos a dos moléculas de coenzima Q. Sin embargo, otra molécula de coenzima Q, que no es la que se reduce en el complejo 1 o complejo 2, recibe otros dos protones del espacio de la matriz y se convierte en una molécula de coenzima QH2. Entonces, en esta reacción involucra solamente la conversión de solo una molécula de coenzima QH2 a coenzima Q a medida que se transfieren dos electrones a dos moléculas de citocromo C. Entonces el ciclo Q es responsable del transporte de 2 por 1 de protones y electrones por el complejo 3. Entonces, este ciclo aumenta el número de protones y por ende la fuerza proton motriz. Ya por último está el complejo 4. El citocromo C, después de ser reducido por un electrón que proviene del complejo 3, se vuelve a reducir a medida que transporta su electrón hasta el complejo 4. Las cuatro moléculas de citocromo C, como aquí las vemos, se unen a la oxidasa y solo se unen una a la vez. Luego se transfiere un electrón desde el hemo de cada citocromo al centro de reducción del oxígeno. Los cuatro protones finalmente pasan al oxígeno, que es el aceptor final de electrones, produciendo así cuatro moléculas de H2O. Durante el transporte de estos cuatro electrones, se transportan cuatro protones desde el espacio de la matriz hasta el espacio intermembrana. Entonces, así podemos decir que el complejo 4 transporta un solo protón por cada electrón. El correspondiente descenso de los valores de delta G de los transportadores en la cadena de transporte de electrones favorecen el flujo de electrones desde el NADH y el FADH2 hasta el oxígeno. La energía liberada como electrones que fluyen energéticamente cuesta abajo a través de los complejos de la cadena conduce el bombeo de protones en contra de sus gradientes de concentración, atravesando la membrana mitocondrial interna. Britton Chance también propone que los complejos de transporte de electrones podrían ensamblarse en supercomplejos grandes, lo cual mejoraría la velocidad y eficacia del proceso. Algunos estudios genéticos, bioquímicos y biofísicos proporcionan evidencia de esto. Uno de estos supercomplejos contiene una copia del complejo 1, un dímero del complejo 2 y una o más copias del complejo 4. El fosfolípido cardiodipina parece cumplir un papel importante en el ensamblaje de estos supercomplejos, ya que funciona como el pegamento que mantiene unidos a los transportes de la cadena de electrones. Para determinar los complejos multiproteicos que se encargan de bombear protones, se aísla cada complejo y se contienen en liposomas. Cuando un donante y un aceptor de electrones se añaden a los liposomas, el pH va a cambiar en el medio gracias al transporte de los electrones. Y bueno, evidencia actual sugiere que un total de 10 protones son transportados desde el espacio de la matriz a través de la membrana mitocondrial interna por cada par de electrones que están transferidos desde el NADH hasta el oxígeno. Y por otro lado, debido a que el complejo 2 no produce fuerza proton motriz y se salta el complejo 1, por cada par de electrones que provienen desde el FADH2 hasta el oxígeno, solo se transportan 6 protones a través de la membrana. El principal resultado de la cadena de transporte de electrones es la generación de la fuerza proton motriz, que da suma de un gradiente transmembrana de concentración de protones y de un gradiente de voltaje o potencial eléctrico a través de la membrana mitocondrial interna. Esto sucede gracias a que la membrana es poco permeable a otros iones, justo para que los iones no entren o se escapen. El potencial eléctrico a través de la membrana interna es de más o menos menos 160 milivolts, con la matriz siendo negativa. Y la diferencia de pH entre fuera y dentro de la membrana interna es aproximadamente de una unidad de pH.
Vamos a continuar con la fosforilación oxidativa, que se refiere a la síntesis de ATP a partir de ADP y grupo fosfato, dirigida por la fuerza protomotriz. Esta hipótesis de que una fuerza protomotriz a través de la membrana mitocondrial interna es la fuente inmediata de energía para la síntesis de ATP fue propuesto en 1961 por Peter Mitchell y bueno, en este participa la ATP sintasa, que es una enzima generadora de ATP y que es dependiente del movimiento de protones del gradiente electroquímico. La ATP sintasa es un complejo multiproteína que puede ser dividido en dos subcompartimentos llamados F0 y F1. Las bacterias también llevan a cabo la fosforilación oxidativa mediante el mismo proceso que se produce en las mitocondrias y en los cloroplastos. Las enzimas que catalizan la reacción de glucólisis y el ciclo de Krebs se encuentran en el citosol, mientras que las enzimas que oxidan el NADH a NAD+ y transfieren los electrones al oxígeno residen en la membrana plasmática. Entonces, el movimiento de electrones a través de estos transportadores está acoplado con el bombeo de electrones por fuera de la célula. El regreso de protones a la célula a favor de su gradiente de concentración a través de la ATP sintasa conduce a la síntesis de ATP y este mecanismo pues, se interpreta como una evidencia de la teoría endosimbiótica, ya que la membrana plasmática de la bacteria deriva de la membrana mitocondrial interna y el ATP se forma en el espacio de la matriz gracias al flujo de protones a través de la ATP sintasa de fuera hacia adentro, flujo que, como ya sabemos, es generado por la fuerza protona motriz. El complejo de la ATP sintasa tiene dos componentes principales, F0 y F1. En el componente F0 contiene tres tipos de proteínas integrales de membrana, designadas A, B y C. En células animales generalmente hay 12 subunidades C que forman un anillo que se llama anillo C. La subunidad A y B están rígidamente unidas una con la otra, pero no con la subunidad C. Por otro lado, la porción F1 es un complejo soluble en agua de 5 polipéptidos distintos con la composición alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Son 3 subunidades alfa y 3 subunidades beta. El extremo más inferior de la subunidad gamma, en forma de varilla de su complejo F1, es una espiral enrollada que ajusta en el centro del anillo de la subunidad C de F0 y se une rígidamente a él. Así, pues si el anillo se rota, también la subunidad gamma se mueve con él. La subunidad epsilon de F1 está rígidamente unida a gamma y también forma contactos estrechos con las subunidades C de F0. Las subunidades alfa y beta son responsables de la forma globular de su complejo F1 y se asocian para formar un hexámero alfa beta alfa beta alfa beta, ya que como se mencionó antes son 3 de cada una. Este hexámero descansa en la cima de la subunidad gamma. Luego la subunidad delta está permanentemente unida a la subunidad B de F0, por lo tanto las subunidades de F0 A y B y la subunidad delta y el hexámero alfa beta 3 de su complejo F1 forman una estructura rígida y que está anclada a la membrana. Las unidades B con forma de varilla evitan que el hexámero alfa beta 3 se mueva mientras descansa en la unidad gamma, cuya rotación con las unidades C de F0 cumplen un papel esencial en el mecanismo de la ATP sintasa. Cada una de las tres unidades beta en F1 puede unir ADP y un grupo fosfato y canalizar la síntesis endergónica de ATP cuando está acoplada al flujo de protones desde el medio exoplásmico hacia el medio citosólico. La energía liberada por el movimiento de protones a través de F0 impulsa directamente la rotación del anillo C junto con sus subunidades gamma y épsilon. La subunidad gamma actúa como un eje de rotación, cuya rotación dentro del centro del hexámero alfa beta 3 de F1 causa que empujen secuencialmente cada una de las subunidades beta. Por ende, provoca cambios cíclicos en sus conformaciones entre tres estados distintos que van en el siguiente orden. Primero, un estado O, que une ATP de manera muy escasa y ADP y un grupo fosfato débilmente. Luego, un estado L,
que une ADP y un grupo fosfato más fuertemente, pero no puede unir ATP. Y finalmente, un estado T que une ADP y el grupo fosfato tan fuertemente que de manera espontánea reaccionan y forman ATP. En el estado T, el ATP producido se une tan fuertemente que no puede disociarse de manera rápida del sitio. Está atrapado hasta que otra rotación de la subunidad gamma retorna esa subunidad beta al estado O, liberando por lo tanto ATP y comenzando así el ciclo otra vez. Con base en evidencia, se ha visto que el paso de al menos dos protones es necesario para la síntesis de cada molécula de ATP a partir de ADP y un grupo fosfato. Cada copia de su unidad C contiene dos hélices que atraviesan la membrana que forma una estructura parecida a una horquilla. Se cree que un residuo de aspartato As61 en el centro de una de estas hélices de cada subunidad cumple una función clave en el movimiento de protones mediante la unión y liberación de protones a medida que atraviesa la membrana. De acuerdo a un modelo actual, los protones atraviesan la membrana mediante dos hemicanales escalonados debido a que uno solo se extiende hasta la mitad del recorrido de la membrana. El extremo intermembranal de los canales se encuentra a nivel del ASP61, que está a la mitad de la membrana. El hemicanal 1 solo se abre hacia la superficie exoplasmática y el hemicanal 2 hacia el lado citosólico. Entonces, previo a la rotación, cada cadena lateral del carboxilato de ASP61 en la unidad C está unida a un protón, excepto la de la unidad C que está en contacto con el hemicanal 1. La carga negativa sobre el carboxilato desprotonado está neutralizada por interacción con la cadena lateral positivamente cargada de la ARG210 de la subunidad A. La translocación del protón a través de la membrana comienza cuando un protón del medio exoplásmico se mueve hacia arriba a través del hemicanal 1. A medida que el protón se mueve hacia el sitio de unión al protón vacío, desplaza la cadena lateral de la ARG210, la cual se balancea hacia el sitio de unión al protón lleno de la unidad C adyacente en contacto con el hemicanal 2. En consecuencia, la cadena lateral positiva de la ARG210 desplaza al protón unida al ASP61 de la unidad C adyacente. Este protón desplazado ahora está libre para viajar al hemicanal 2 hacia el medio citosólico. Así, cuando un protón que entra del hemicanal 1 se une al anillo C, un protón diferente se libera hacia el lado opuesto de la membrana a través del hemicanal 2. Entonces decimos que la energía conducida por los protones a través de la membrana y por ende la rotación del anillo C proviene del potencial eléctrico y del gradiente de pH a través de la membrana. La fuerza de protón motriz, además de impulsar la síntesis de ATP, sirve para intercambiar ATP formado por fosforilación oxidativa dentro de la mitocondria por ADP y grupo fosfato en citosol. Esto para suministrar los sustratos ADP y fosfato para que la fosforilación oxidativa continúe. Este mecanismo está mediado por dos proteínas en la membrana interna. Es un transportador de fosfato que media la importación de un grupo fosfato acoplado a la exportación de un OH. Esta es un antiportador de un grupo fosfato, un grupo OH. Y también participa un antiportador ATP-ADP. Este antiportador ATP-ADP permite que una molécula de ADP entre solo si simultáneamente un ATP sale. Por cada 4 protones translocados fuera durante el transporte de electrones, 3 se utilizan para la síntesis de ATP y uno se utiliza para impulsar la exportación de ATP en intercambio por ADP y grupos fosfato. Ya para terminar, si no hay ADP para la síntesis de ATP, tanto el transporte de electrones como la fosforilación oxidativa cesan por completo. Si la fuerza protón motriz resultante no se disipa durante la síntesis de ATP a partir de ADP y grupos fosfato, el gradiente de concentración y el potencial de membrana se elevan mucho. En este punto, el movimiento de protones adicionales a través de la membrana interna
requiere tanta energía que eventualmente cesa, bloqueando la oxidación de NADH y otros sustratos. Estos son dos mecanismos por los que se puede decir que se regula esta fosforilación oxidativa. En caso de que no haya ADP y en caso de que haya demasiada fuerza protomotriz que no se disipa durante la síntesis de ATP.